Filipenses 2:3 indica que tenemos que considerar a los demás superiores a nosotros. Es interesante que este versículo no dice que debemos considerar superiores a los que son superiores a nosotros. No, el texto nos anima a considerar superiores a todos. Eso puede ser difícil, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos. La gente sería egoísta, egocéntrica. Así que se trata de una tendencia que hay que resistir. ¿Qué puede ayudarnos a realmente considerar a los demás superiores a nosotros? Si analizamos algunos relatos bíblicos y meditamos en ejemplos de las Escrituras, podremos entender mejor qué es lo que nos quiere enseñar Jehová sobre el asunto. Para esta mañana, he pensado que podríamos hablar de uno de esos ejemplos, el rey David. Estoy seguro de que a todos nos impresiona muchísimo la manera tan respetuosa en que, antes de ser nombrado rey, David trató al rey Saúl. Si recordamos lo que intentó hacer Saúl, nos maravilla que David pudiera controlar tanto sus impulsos y emociones. La atalaya explicó que David era leal a Jehová y respetaba la posición de Saúl como rey ungido. Claro, Saúl no era su mejor amigo, pero David respetaba su nombramiento. La atalaya añadió, David entendía que no debía intervenir en el asunto. Interesante, ¿verdad? Aquí hay una lección para nosotros. Este ejemplo nos ayuda a ver que tenemos que respetar lo que la organización haya establecido y, a veces, esperar a que Jehová haga los cambios necesarios. Esto es lo que nos enseñan las palabras de David, que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 26. En el versículo 9, vemos lo que dijo David sobre Saúl. No lo arruines, pues, ¿quién ha alargado la mano contra el ungido de Jehová y ha quedado inocente? ¿Debemos concluir que David idealizaba a Saúl? Es decir, que creía que tenía que respetarlo porque era una persona maravillosa. No. Los versículos 10 y 11 muestran que David era realista. Allí leemos, y David siguió diciendo, tan ciertamente como que Jehová vive, Jehová mismo le asestará un golpe, o vendrá su día y tendrá que morir, o a la batalla bajará y ciertamente será barrido. Pero notemos a qué conclusión llegó David. Es inconcebible, por mi parte, desde el punto de vista de Jehová, alargar la mano contra el ungido de Jehová. Sin duda, David respetaba profundamente a Jehová. Es fundamental tener esa misma actitud para respetar y considerar superiores a los demás. Puede que algunos hermanos hagan cosas que no nos gusten, o quizás nos molesten algunos de sus defectos. Pero si Jehová les ha dado la posición que tienen, entonces esperaremos en Jehová, porque lo respetamos profundamente, y admitámoslo. A la mayoría de nosotros nadie ha intentado matarnos con una lanza, ni nos ha perseguido por el desierto para acabar con nosotros. Así que David es un excelente ejemplo que imitar. Si meditamos un poco más en este relato, descubrimos detalles que nos impresionan. Podríamos pensar, por ejemplo, en dos razones por las cuales tuvo que ser difícil para David manifestar esa actitud tan respetuosa. La primera es que, aunque el rey Saúl era el ungido de Jehová, David también era ungido. Para David hubiera sido fácil pensar, es verdad, él es ungido, pero yo también. ¿Cuál es la lección? Bueno, quizás pudiéramos pensar, este hermano es anciano, pero yo también, o yo también soy betelita, o yo también soy superintendente viajante. Pensar así impediría que realmente viéramos a los demás como superiores a nosotros. También es sorprendente el hecho de que a David le dieran la responsabilidad de ayudar a Saúl. Primero de Samuel 16:23 indica que cuando David tocaba el arpa, Saúl sentía alivio del estrés que sufría. Así que David podría haber pensado, vaya, Saúl me ha pedido a mí que le ayude. ¿Cuál es la lección? Que tenemos que ir con cuidado para no pensar,
yo ayudé a este hermano que no estaba bien espiritualmente. Recuerdo que estaba muy desanimado. Es evidente que yo soy mejor que él. ¿Verdad que eso no nos ayudaría a ver las cosas desde una perspectiva correcta? Además, sabemos que David había hecho cosas impresionantes. A Goliat no lo mató Saúl, lo mató David. ¿Y recuerdan que Saúl, un hombre alto y apuesto, quería dejarle a David su armadura? Eso pudiera haber hecho que David le perdiera un poco el respeto, ¿verdad? Pero David no permitió que eso afectara su manera de ver a Saúl. Nosotros también tenemos que cuidarnos para nunca pensar, mira lo que hice. Yo he conseguido esto y aquello. Ese tipo de pensamientos no contribuyen a que respetemos a los demás. Y por último, recordemos que David tenía muchos seguidores. En una ocasión, sus hombres le dijeron, «Mata a Saúl. Jehová lo ha dado en tu mano». Sin embargo, David no permitió que lo que pensaban los demás cambiara su opinión sobre la posición que tenía Saúl como rey ungido. ¿Qué lección encontramos aquí? Bueno, como saben, puede que algunos hermanos les digan, «Diste un discurso fantástico, eres mi discursante preferido, me encanta cómo lo haces». Si nos lo tomamos en serio, de hecho, si los creemos, podríamos acabar desarrollando un punto de vista equivocado sobre los demás, ¿no es cierto? En resumen, ¿qué aprendemos del ejemplo de David? Observamos que no permitió que algunas cosas cambiaran su manera de ver a los demás. No dijo, «Yo tengo la misma posición que Saúl», ni «Yo soy quien ha ayudado a Saúl», o «Mira qué cosas hice», o «Si todos piensan que soy fantástico, es que de veras debo serlo». En absoluto. Si seguimos el ejemplo de David, consideraremos a los demás superiores a nosotros. Y una idea final en la que pensar. Como hemos visto, David fue capaz de controlarse muchísimo al tratar con el rey Saúl. Pero, ¿cómo reaccionó con Nabal? No se controló de la misma manera, ¿verdad? Es posible que no soportara nada la estupidez. Pero pudiera ser que pensara que Saúl, por ser un hombre mayor que él y el ungido de Jehová, era superior a él, pero que viera a Nabal como alguien inferior. ¿Cuál es la lección? Quizás no tengamos ningún problema en respetar al cuerpo gobernante, al comité de sucursal o a los hermanos mayores de la congregación. Pero, ¿cómo tratamos a los que tienen la misma posición que nosotros? ¿O a los que son más jóvenes o llevan menos años sirviendo a tiempo completo que nosotros? ¿También los consideramos superiores a nosotros? A veces eso es lo que indica si de veras somos personas espirituales. No es la manera como tratamos a los que tienen autoridad sobre nosotros, sino la manera en la que tratamos a los que están bajo nuestra autoridad. ¡Qué buenas ideas hemos repasado! Nos hacen examinar a fondo qué clase de relación tenemos con los demás. Recordemos, no consideremos superiores solo a los que son superiores a nosotros. Tratemos siempre con dignidad y respeto a todos. Consideremos a todos superiores a nosotros.